Bien, entonces se está grabando, como siempre, quien no quiera ser grabado se puede retirar. Voy a seguir compartiendo pantalla para continuar desarrollando el tema de el taller que veníamos trabajando. Vamos ahora a empezar a desarrollar algunas de las variaciones y hacer un análisis general. Les voy a pedir el favor que incluyan, como ustedes observan, una fila que se llama deuda total, porque en los datos no sacan la deuda total y más adelante vamos a necesitar, al finalizar la estructura de este taller, vamos a necesitar deuda total. Entonces, la forma de primero, le escriben pues deuda total, esa está, observen ustedes en qué fila está, en la 45. Entonces ahí lo que vamos a hacer es chic igual y sumamos la casilla B38 más la B41, que es crédito externo y crédito interno. Y listo, se suma, como siempre se desplaza hacia la derecha. Vamos a dejar también nuestra casilla aquí de promedio, ¿cierto? Por eso dejamos aquí para poder encabezar. Si ustedes observan, hay una fila de por medio. Si no la tenían, por favor la incluyen para diferenciar que hasta acá va la información de las estadísticas. Así que ya aquí empezamos a trabajar nuestros indicadores simples. Bien, como también ustedes observan, vamos a sacar estas variaciones. Yo creo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alcanzamos en este tiempo, hagamos esas variaciones y dejamos listo para continuar el taller en la próxima sesión. Entonces, empecemos con esas variaciones. Nos vamos a ubicar en la fila 47, todos observan que estén en la 47, y vamos a empezar a trabajar variaciones. Ya ustedes saben que como variaciones o tasas de crecimiento o crecimiento, como no se tiene dato del año 99, se empiezan a trabajar desde el año 2001. ¿Listo? Entonces nos vamos a ubicar en la casilla C47 y empezamos. La primera se denomina variación del ingreso total del departamento. Entonces, ustedes le cambian el nombre a Boyacá o Casanare o bueno, Antioquia, que no les quede total del departamento, sino el nombre ojalá del departamento. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, la fórmula del deuda total, como lo dije, chic igual B38 más B41. ¿Listo? Ahora estamos haciendo la de variación, que es chic igual, abro paréntesis, C2 menos B2, cierro paréntesis, dividido en B2. ¿Ok? Y como siempre, desplazamos hacia la derecha. Si le quieren dejar dos decimales, bueno, eso ya es cuestión de cómo ustedes lo trabajen. Cuénteme. Discúlpeme, profe, deuda total B38 más, ¿qué me dijo? Más B41. Gracias. Con gusto. Listo. Y no olviden también sacar el promedio, que es fundamental para nuestros análisis, que es chi igual promedio, y en este caso lo vamos a tomar desde la casilla C47 hasta la T47. No incluimos la B porque no hay dato, y Enter. Ese promedio dejémoslo en un colorcito que nos permita
Eso, ¿listo? Entonces, ya tenemos nuestra primera variación, como ustedes lo observan. Estamos específicamente hablando de la variación del ingreso total de ese departamento, de cada uno de nuestros departamentos, y el promedio que nos muestra específicamente cuál ha sido el crecimiento, la tasa de crecimiento de los ingresos de ese departamento al pasar del tiempo. Como siempre también, pues vamos a hacer un gráfico por cada una de estas variaciones, de cada participación. Entonces señalamos sin el promedio, por favor, sin incluir el promedio. Listo, como siempre, le vamos a dar insertar. En este caso, como es una variación, lo vamos a dejar en líneas. Es necesario cambiar, como siempre también, los años, editar. Vamos a tomar desde el año 2001, porque no olviden ustedes que las variaciones no empiezan desde el 2000. Listos, permítanme, busco la gráfica por acá, la voy a dejar por aquí abajito para que la vayamos cambiando con todos. Lo importante es que empecemos a desarrollar el análisis. Permítanme. Listo, aquí quito, ok. Entonces ahí está variación del ingreso total. Bien, tenemos esa gráfica. También no olviden que le vamos a dejar el mismo tamaño 8 y 15 para todo. Con eso, cuando empecemos ahorita a copiar cada una de estas informaciones, pues nos permita hacerlo. Voy a copiar y voy a empezar a pasar los gráficos como los hemos venido trabajando. No olviden ustedes aquí pues cambiar el nombre del departamento, que sea el que cada uno tiene, y aquí sería 2001-2018. Como también ustedes observan, una cosa muy diferente es hablar de el ingreso como estructura. Miren ustedes, el ingreso total en valores absolutos, y otra cosa es hablar en valores relativos. Observen ustedes cómo aparentemente, pues de forma absoluta, los ingresos han tenido un crecimiento al pasar del tiempo. Se evidencia en ese crecimiento una disminución en el año 2017, pero cuando se ve la variación, que es el crecimiento que se da año a año respecto al, por supuesto, al año anterior, pues también en este caso para mi departamento se ven muchos picos. Ahora, miremos el promedio, que si no estoy mal es el 10%, el 10,3%. Voy a incluir aquí una línea de promedio para que se observe. Espero que ustedes también la incluyan. Y permítanme, la voy a cambiar para que quede punteada. Aquí en rayas, para que se vea como más, listo, como más promedio. Listo, tamaño. Permítanme, le modifico un poco el tamaño para que se vea mejor. Listo, ok. Entonces aquí ya estamos viendo ese promedio de crecimiento. Observen que en valores absolutos crece el ingreso, como les decía, se evidencia un menor crecimiento en el año 2017. Y miren, proporcionalmente, el crecimiento en ese año disminuye un 21%. Que realmente, pues es un valor muy, muy alto. Vamos a ir a los datos. Perdón, a los datos aquí, y vamos a observar dentro de la estructura de los ingresos qué pudo haber generado esa disminución de los ingresos tan altos. Entonces, miremos respecto a ingresos corrientes. Por ejemplo, miren que
no es ingresos corrientes, porque ingresos corrientes pasa de 297.000 millones a 319.000 millones. Entonces, aquí no se evidencia. Miremos qué fue lo que pasó, si fue un problema de ingresos de capital. Entonces, iremos rápidamente a ver qué sucedió. Como ustedes observan, veníamos de tener unos ingresos transferidos de la nación de 999 a 704. Entonces, esa disminución en el ingreso no es por, o no tiene un origen departamental, sino tiene un origen nacional. Ahora, me gustaría que ustedes confirmaran si en su departamento también hay esa disminución para el 2017. Y la explicación diría yo que es de un problema nacional. Entonces, por supuesto, para el 2018 aparentemente nuevamente toma el rumbo que venía trabajándose, miren, de crecimiento de 894, 942, 999. Aquí debería superar el billón y miren que no lo hace. Entonces, esa transferencia. Ahora, si ustedes observan esa cuenta de ingresos de capital, ¿a qué relación hace? Mire, dice, es de transferencias. Por lo tanto, si ustedes van y revisan las transferencias, miremos específicamente en qué cuenta tiene una disminución muy fuerte. Y son en estas tres, mire. ¿Sí lo ven? Es en estas tres. En la 30, 31 y 32. Si vamos y revisamos, vamos a encontrar que tiene que ver específicamente con regalías y cofinanciación. Si ven ustedes que hay una disminución fuerte para el año 2017. Así es que ustedes me tienen que identificar el cambio que se da. Ese es el análisis que se debe dar. Ahora, también se evidencia una disminución fuerte en la casilla 34, que es formación bruta de capital fijo, inversión. Inversión, mire. Esa formación bruta de capital fijo, el DANE la define como infraestructura física, maquinaria, herramientas y equipos. Quiere decir que el presupuesto girado de la nación para inversión disminuyó. Observen ustedes. Entonces van estas tres cuentas de regalías y transferencias de formación bruta de capital fijo. Esta no disminuye, ¿por qué? Porque es sistema general de participación y esa debe generalmente mantenerse constante. Ahora observen ustedes que esta cuenta también pasa de ser positiva a ser negativa. Miremos a ver de qué se trata. Se trata del déficit o el superávit. ¿Sí lo ven? Por eso, cuando vimos los gráficos, si ustedes lo recuerdan, miren aquí el déficit o el superávit. Aquí pasa a ser negativo en el 2017 de una forma muy amplia, mire, 160, 158. Entonces ya podríamos dar una explicación de por qué ese pico de disminución del 21,1. Lo repito, este curso no es un curso para aprender a graficar en Excel. Es un curso para aprender a analizar la estructura de los ingresos que ya hemos desarrollado a nivel nacional, que ahora estamos haciendo a nivel departamental y que después haremos a nivel municipal. Y es necesario que los análisis
tengan este nivel de profundidad. No me pueden ustedes hacer un análisis de que subió o bajó, sí, solamente, porque para eso está, digamos que de forma general, una introducción para identificar que hay unos puntos muy altos de crecimiento, miren, muy por encima del promedio. Diríamos que el crecimiento de los ingresos totales de este departamento no es constante. Tiene unas oscilaciones que en muchos casos son muy fuertes. Mire, puede aumentar el 35 y puede disminuir el 21. Si ustedes observan, ese promedio en realidad son muy pocos los crecimientos que están sobre ese 10. Yo diría que son dos, más o menos. El del 2006, que está en el 11, y el del 2010, que está en el 10,9. Pero de resto, miren, las tasas de crecimiento de los ingresos de ese departamento son variables. Podríamos decir que tienen un comportamiento que no es planeado, que depende de muchas otras variables. Y que en el caso de este pico muy bajo, ya explicamos que se debe principalmente a transferencias de la nación relacionadas a regalías y a procesos de inversión de capital, de formación bruta de capital fijo. Ahora, si observamos cómo regresa la senda, entonces vamos a los datos nuevamente y decimos qué pasó en el 2018. En el 2018, nuevamente, pues los ingresos toman su senda que venían de 296, aquí se evidencia la disminución y pasa a 136. ¿Qué se da de incremento que sea notable en ese proceso de ingresos? Entonces, vemos que ingresos corrientes no tienen un incremento notable, fuerte. Miremos ahora ingresos de capital y, perdónenme aquí para que no me equivoque, ingresos de capital, la 26. Entonces, claro, se observa un incremento muy fuerte de 704.000 miles de millones de pesos a 1 billón. Entonces, tratemos de identificar en qué se da ese componente. Y entonces pasamos de 601 a 610, aquí hay un incremento muy alto. Ese incremento es de transferencias del nivel nacional. Entonces se identifica que retorna a ese nivel de transferencias y cuentas muy importantes como estas dos se incrementan de una forma muy fuerte, que son regalías nuevamente y formación bruta de capital fijo. ¿Listo? Entonces ahí es necesario explicar esos comportamientos de por qué retorna esos crecimientos. ¿Listo? Listo. Seguimos. Bien. Ahora vamos a, como siempre, las siguientes variaciones. Ustedes ya saben. Ahora vamos con variaciones del gasto en el departamento. Voy a dejar esta gráfica por aquí abajo porque ahorita voy a usar esta misma como mecanismo de graficación para las siguientes variaciones que vamos a desarrollar. Entonces nos ubicamos casilla C48, CHIC igual, abro paréntesis, C16 menos B16, cierro paréntesis, dividido en B16. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo la variación del gasto total de ese departamento. Es decir, aquí nos sirve para identificar si ese comportamiento de crecimiento del gasto está relacionado al de ingreso
o si por el contrario existe una estructura de gasto independiente que no responde a ese crecimiento del ingreso y que por lo tanto se hablaría de una rigidez en esa estructura del gasto. Y vamos a verlo. Como siempre, Enter. Si le quieren dejar un decimal o dos decimales, se desplaza hacia la derecha, ya tenemos aquí los promedios, entonces voy a dejarlo de una vez aquí como hasta, son 2, 4, 5, 6. ¿Listo? Bien. Miren ustedes que están muy cerca del 9,9 al 10,3. La diferencia en los libros es muy fácil decir lo que yo les decía del equilibrio fiscal, pero en las realidades es muy complejo que usted pueda empatar ingresos y gastos. Pero vamos a ver, por ejemplo, aquí se ven crecimientos muy diferentes. Si lo ven, miren, 27,33, 0 disminuye. Vamos entonces a graficar y si quieren también hacer un análisis rápido de ello, de por qué cambia tanto ese gasto. Entonces yo tengo aquí ya el gráfico, control C, lo voy a llevar. Si quieren también pueden traer el gráfico de gastos para, no lo recuerdo si lo tenemos el de gastos, a ver, gastos totales. Solo para que ustedes observen cómo se ve de diferente. Hacer el análisis con datos reales a hacer el análisis, por supuesto, con variaciones. Son componentes totalmente diferentes que ustedes evidencian visualmente, única y exclusivamente. Visualmente ya es evidente cómo pues cambian. Aquí lo vemos. Quiero incluir el promedio, que también es por debajo del 10, pero es muy poco por debajo del 10. Entonces ya tengo mi línea acá, la pego y queda, como ustedes lo observan, muy cercano al 10. ¿Listo? Que en realidad es del 9,9. Pero, listo, de pronto lo voy a subir un poquito más. Ahora, lo primero es que si ustedes quieren, también pueden sacar un gráfico que nos muestre como el crecimiento de los dos, de las dos variaciones. A ver si nos deja hacerlo aquí, que a veces es complejo por las bases. Voy a quitar estas líneas. Listo. Si ustedes ven, voy a incluir también la leyenda en la parte inferior para que ustedes vean cuál es la diferencia entre los dos. Listo. Y lo voy a dejar un poquito más grandecito. Listo. Miren ustedes cómo el crecimiento de los dos, ya ahorita vuelvo otra vez al gasto, pero miren cómo ustedes el crecimiento de los dos, pues tiende a ser direccional, bueno, a excepción de acá, miren que en esta los ingresos disminuyen mientras que los gastos se incrementan, pero podríamos decir que si ustedes ven, sigue la misma dirección. No observen tanto las diferencias, sino observen la dirección que va tomando. Digamos que esta montañita de acá puede obedecer también a este componente de aumento de ingresos acá, ¿cierto? Aquí es evidente una disminución del ingreso muy fuerte en el 2009, pero miren que sin embargo el gasto para ese mismo periodo se incrementa, pero el siguiente responde. Entonces esto se llama el efecto retardado, y es que muchos de los gastos, al ser rígidos, se pueden corregir hasta el siguiente año. Y ahí es algo interesante también. Y es que cuando se habla en finanzas, así usted hable de dinero, elementos como los gastos, que son ya estructurales, no se pueden modificar de manera inmediata. Porque usted ya ha hecho, por ejemplo, contratos a un año, adquisición de suministros y bienes a un año. Entonces, lo que usted hace es generalmente, miren, si ven, aquí el gasto está muy por encima, lo que hace el siguiente año es corregirlo, disminuirlo para que el ingreso
corrija ese desequilibrio. Pero sí se ve, por ejemplo, aquí que lo pueden corregir de manera inmediata en el 2012, cómo el gasto decrece muchísimo más que el ingreso. Mire, el ingreso decrece 0,9, el gasto decrece 23,9, casi 24. Pero también cuando aumenta, aumenta más que proporcional. El siguiente año, los dos siguientes años, el 2014, mire, el gasto aumenta 33 y el ingreso 27. Entonces, vean ustedes cómo hay una... Ojo que nosotros trabajamos esto. Podríamos hablar de una correlación. Sí, bueno, sería muy fácil tomar estos datos que tenemos acá. Perdóname, acá. Y hacer ese tema de correlación. Mire. Listo, vamos aquí. Insertar, dispersión. Mire. Ahí está como el dato de correlación, mire. ¿Listo? Mire, más o menos ahí estaría la correlación entre el crecimiento del uno y el crecimiento del otro. Observen ustedes. Y así como hay unos puntos super extremos, diríamos que hay una correlación, miren, directa. ¿Sí lo ven? Mírenlo. ¿Sí ven ustedes ahora para qué sirven las correlaciones? ¿Listos? Observen ustedes acá. Listo, ahí está. Si quisiéramos, venga, le sacamos datos. A ver si nos da positiva. Listo. Sí, sí nos da positiva, mire. ¿Listo? Quiere decir que hay una correlación directa y que mínimo crece el 0,3, el 3% cada año en promedio de forma autónoma, crecen los gastos. ¿Sí lo ven? Bueno, entonces ya ustedes todo esto lo manejan, lo conocen de forma muy interesante y así existan puntos muy lejanos, pero ustedes observan que hay una correlación entre los dos y que la correlación es positiva y que se espera que a medida que aumenten los ingresos también aumenten los gastos. En cuanto, perdónenme que yo borré eso, por cada uno que aumenta el ingreso, el gasto se aumenta en 0,59. Quiere decir que podríamos hablar que por cada uno de aumento o de crecimiento del ingreso, el gasto se incrementa en 0,6, si le dejamos cercano. ¿Listo? Bueno, ahí está, es un análisis interesante. Ahora, miremos rápidamente específicamente el comportamiento del gasto. Como ya lo habíamos mencionado, pues tiende a tener un comportamiento muy similar, pero vamos a observar qué sucedió en el año 2012 y por qué hay una disminución tan grande del 23,9 negativo en el gasto. Entonces nos vamos a ir al año 2012, vamos a identificar a ver qué sucede. Permítame, para no estar devolviéndome, listo. Vamos a ver, 2000, ay, ¿qué pasó acá? Listo, vamos a 2012, a ver qué pasó por acá. 2012. Listo, 2012 y vamos a ver gastos totales. Entonces, es evidente, mire, iban 946,000 y pasa a 720,000. Observan ustedes que estos 2 años siguientes ni siquiera alcanzan a ser el del año 2011. Tan solo en el 2014 se supera lo que era el 2011. Quiere decir que una disminución en el ingreso o en los gastos no muchas veces se recupera
de forma inmediata en el siguiente año. Si observan ustedes que en el 2011 se tenía unos gastos totales de 946.289 y los dos siguientes años son inferiores, 720 y 786. Y hasta el tercer año es que se recupera la senda del gasto. ¿Ok? Ahora, miremos qué cuenta es la que específicamente genera ese impacto sobre ese gasto. Entonces, 134, 118, 129, 111. Aquí vemos inmediatamente que el gasto corriente genera una disminución. Si lo vemos porcentual, esto significa, pasa de 134 a 118. Disminuye más o menos 15.000, que eso significa un 10% del valor inicial. Entonces, ahí esos ingresos corrientes. Miremos en qué. Aquí se ve que faltan 20, que es más o menos lo que disminuyó acá, y tiene que ver con funcionamiento. Mire. En gastos corrientes de funcionamiento, miren, disminuye. Y ese gasto de funcionamiento se da la disminución principalmente porque no hay ingresos corrientes. Entonces quiere decir que esa disminución del gasto sí se da específicamente como resultado de un menor componente del ingreso. Pero tiene que ver específicamente no con la nómina departamental o con la adquisición de bienes, miren ustedes que esta aumenta y permanece constante, sino que tiene que ver específicamente con la transferencia de la nómina nacional hacia la nómina departamental, miren. Quiere decir que hay una disminución de la nómina nacional que funciona en el departamento, miren. Esto generalmente tiene que ver con instituciones como educación, que dependen del Ministerio de Educación, o instituciones nacionales que tienen representación departamental. Miren ustedes que cae fuertemente y prácticamente explica esos 20 de diferencia que existían, miren, y que aquí también tienen un impacto muy, muy grande. Entonces, ahí está la explicación. Si ustedes ven, ya miremos los gastos de capital. También hay un fuerte descenso, pasa de 811, lo que yo les decía, tarda 2 años nuevamente en cambiar. Entonces, miren, de 811 a 601. Y aquí vemos ya una explicación de dónde están esos 200 que hacen falta, miren. La formación bruta de capital pasa de 307 a 83. Quiere decir que se disminuyen 230.000 millones de pesos. ¿En qué? En formación bruta de capital fijo. Quiere decir que esa disminución del gasto, al igual que en la explicación anterior del ingreso, obedece no a componentes departamentales, sino a componentes nacionales, porque hay una menor nómina nacional y una menor inversión o formación bruta de capital de infraestructura generada por la nación y administrada por el departamento. Entonces, ahí hay una respuesta de por qué esa disminución tan fuerte en el gasto. Y obedece principalmente a componentes nacionales que deben ser explicados principalmente por menores recaudos y por lo tanto menor gasto del orden nacional. ¿Sí lo ven? Ahí esa es la explicación de ello. Eso respecto a mi departamento. Entonces, esto es lo que uno tiene que ir, revisar, averiguar, ¿cierto? Identificar. Y después, si usted identificó en qué año es y el componente, puede ir y hacer un análisis un poco más exhaustivo de por qué. Por ejemplo, en el informe que hace el Ministerio de Hacienda al Congreso de la República, ahí está
qué pasó a nivel nacional en la economía. O en el informe que hace el Banco de la República al Congreso, que son los informes económicos, está si fue que existió una reforma tributaria y hubo un menos recaudo, si hubo una crisis climática, si hubo una crisis económica, si hubo una crisis de salud, ¿cierto? Si hubo un paro muy fuerte, entonces uno lo identifica, pero como aquí los datos no nos dicen la razón, sí identificamos la cuenta y como esta, miren ustedes, es que realmente aquí se ve un fuerte impacto. Pasar de 307.000 a 83.000, pues claro, ahí está el impacto, mire. Y eso depende de formación bruta, es maquinarias, herramientas, equipo e infraestructura. Que la nación transfiere recursos al departamento para que se ejecute. Miren hasta cuándo yo les decía vuelve a recuperar la senda, hasta el año 2014. De resto se comporta de una forma como es evidente ahí. ¿Listo? Bien, ahí está esa explicación. Pueden haber otras cuentas por acá, pero de forma general es muy evidente ese comportamiento. Y eso es lo que me interesa que ustedes trabajen, analicen y que vayan desarrollando respecto al análisis. Ya después, pues va a ser muchísimo más fácil que ustedes vayan identificando esos comportamientos. Listo. Seguimos. La idea, como les decía, es tratar de dejar hechas estas variaciones. Vamos ahora a la casilla C49. Vamos a hacer la variación del déficit corriente del departamento. Observen ustedes que aquí es déficit corriente, no déficit total. El déficit corriente es resultado de restar al ingreso corriente el gasto corriente. Pero en este caso la casilla que vamos a hallar es chic igual, abro paréntesis, C25 menos B25, cierro paréntesis, dividido en B25. ¿Listo? Enter, desplazamos hacia la derecha y adicional a eso, como siempre, vamos a identificar análisis, gráfico y vamos a ver qué explicación le podemos dar a ese déficit corriente. Van a encontrar ustedes, dependiendo del departamento, valores que a veces generan como esas dudas, ¿no? Uy, profe, me dio un menos 105%. O profe, me dio un menos 1569. Y así sucesivamente. O me dio un más, no sé qué valor, más 5.000. ¿Qué hago, profe? No, pues deje y haga el análisis. Es porque se ve que principalmente esas cuentas, pues imagínense, si no hay un libreto establecido sobre cómo es la estructura y la variación del ingreso y del gasto, pues mucho menos hay de cómo debe ser el manejo de la relación de los dos. Entonces, habrán departamentos que sí tienen unos comportamientos de la variación del ingreso y del gasto muy homogéneos, que no se notan tanto los cambios, y por lo tanto el déficit va a ser también muy similar en su comportamiento. Pero hay departamentos, como en este caso, hago el gráfico rápidamente de Boyacá, que evidencian, miren ustedes, un valor de disminución del déficit o superávit de el menos 1569%, que eso realmente genera un impacto muy fuerte. Ahora, yo les he recomendado que, por ejemplo, estos picos generan como si esta gráfica fuera plana. Lo que uno puede hacer es disminuir un poco antes de ese pico para que se vea un poco mejor cómo es el comportamiento de
de esa variación antes de el pico. No es que le quite el dato, porque estos datos son los reportados. Usted no puede, como analista, decir qué le gusta y qué no le gusta. Lo que usted analiza es lo que está, no lo que usted quisiera que esté. ¿Listo? Entonces, claro, esto que aparentemente es plano, en realidad también tiene un análisis para hacerse, y después se debe hablar específicamente de ese pico del déficit corriente. Lo primero que hay que decir del tema del déficit corriente de un departamento es que obedece a los ingresos corrientes y a los gastos corrientes, que generalmente son el resultado de la autonomía departamental, y que esa relación ingresos y gastos, por ejemplo, para mi departamento, si la viéramos así, mostraría que hay un pico muy alto como en el periodo 2004, el 168, pero que de forma general ha tenido un superávit corriente. O los déficits no han sido tan profundos, miren ustedes, menos el 39, menos, a ver, aquí sí alcanza a salir el valor, menos el 7, como si superávit del 40% o crecimiento del superávit del 79%. Este no es 49, perdón, este es 168, disculpen. Ok, ahora sí nos toca volver a dejar la gráfica como estaba. Esta es la gráfica. La voy a llevar, la voy a copiar. Listo, listo por acá. Y voy a traer también la de déficit en valores absolutos, ya no relativos, para que ustedes también identifiquen en dónde está ese pico tan fuerte. Entonces es bueno hacer esa comparación. Miren, acá está ese pico 2017 del déficit. Mire, hay un déficit de 160.158 miles de millones de pesos, que es muy similar a uno que existió en el 2009 de 162.000, que aquí no es tan evidente, ¿cierto? 2008-2009, mírenlo, pero que en valores absolutos sí lo es. Miren este periodo, aquí este crecimiento, mire, se observa acá, 2016, 2015, 2014. Perdónenme, aquí, espérenme que yo estoy analizando esto mal, aquí yo sí decía, porque esto está tan raro. A ver, déficit o superávit. Espérenme, no sé qué me pasó aquí. Ay, listo. A ver, déficit o superávit. ¿Esto qué será? No sé qué será. Ahora me apareció este cuadrito y no sé. Listo. Espérenme aquí. Listo. Ok. Otra vez. Y me voy aquí a ver. Acá está. Discúlpame que yo estaba haciéndolo con el que no era. Ahora sí. Lo pego acá. Listo. Eso sí. Ahora sí ya es más evidente. Porque yo estaba diciendo por qué me estaba dando eso así. Listo, va. Entonces, ahora sí volvemos. 2017, 2016, 2017, miren, claro, ahí se nota. Pasamos de tener de forma real un superávit superior a los 219.000 a tener un déficit de, no se ve. Ay, no lo muestra. Bueno, un déficit que claro, es evidente ese pico
tan alto. Ahora, cualquiera dirá, uy, pero ¿por qué disminuyó así? Es porque el año anterior les fue muy bien. Si esto se hubiese comportado de una manera muy similar, no se vería tanto este pico. Pero ahí vemos que en el departamento que me tocó a mí, generalmente ha existido un superávit, mírenlo. Y que el crecimiento del mismo, aquí si se viese así, ha sido muy similar, mírenlo acá. Pero por supuesto ese pico del 2015 hace que se vea muy mal el 2016. Mírenlo, y genera ese cambio. Entonces ahí es interesante hacer ese análisis. Bien, vamos para las otras variaciones, que es variación de la deuda total del departamento. Aquí nos ubicamos, casilla C50, chic igual, C45 menos B45, cierro paréntesis, divido en B45. Como siempre, Enter, desplazamos hacia la derecha, miramos a ver cómo nos da el promedio. Aquí, y esto suele suceder, profe, me dio un error, ¿qué hago? Entonces, ¿por qué da el error? Seguramente aquí hay un dato que tiene 0, miremoslo, acá está, mírelo. Entonces me genera error. ¿Qué hago? Como no hay información aquí, la quito. No pongo 0, lo único que hago es quitarla y dejar un espacio vacío. Listo. Y van a ver ustedes que ya me aparece inmediatamente promedio. ¿Qué hace el computador cuando hay una casilla vacía? No la cuenta para el promedio, ni para el dato. Entonces, aquí lo que sucedió es que ahí está dividiendo en 0 y por lo tanto algo dividido en 0 da infinito. Entonces no nos da. Entonces si vieron lo que hice, lo único que hice fue dejar la casilla en blanco. ¿Listo? Y nos da 50,1%, que realmente es muy, muy alto. ¿Cuál era el dato de qué año era el que estaba en 0? Perdón, aquí. El 2000. Es el problema de no dejar aquí arriba. 2008. Listo. Esto es variación de la deuda, entonces control C, nos vamos de la deuda total, ¿no? Control V. Si ven que aquí nos aparece en blanco el dato que no está. Entonces no nos dice ni que es 0, ni que es 10, nada. Nos dice no está el dato. Y ustedes van a encontrar cuando se cambia de metodología el DANE y hay unos datos que no se pueden calcular, pues dejan el espacio en blanco, miren, ahí está. Eso pasa mucho cuando se calcula la metodología de pobreza. Cuando cambió la metodología de pobreza, hubo un año que no se podía empatar, entonces se deja así. Y no es que usted se invente los datos, sino que es necesario dejarlos así. El promedio nos dio ¿cuánto? 50. 50. Entonces voy a incluir esa lineecita de promedio. Acá voy a pegarla. Y aquí le voy a pegar 50, que eso va como por la mitad por acá. Listo, para mostrar que ese promedio, y aquí es donde se evidencia cómo los promedios son un poco mentirosos, ¿no? Si ustedes observan, en realidad ese promedio es el resultado de dos grandes picos que hay, pero muy pocos datos están muy cerca del promedio. Si ustedes lo observan, es que ni siquiera hay ninguno. Hay uno que está en 800. Wow, es que esto es mentiras. Este promedio viene siendo, a ver, venga a ver si aquí este valor cuánto es. Menos 100. A ver, aquí menos 13. 40. Aquí sí es el promedio. Quito por acá, por arriba. Listo, ahí. Ahora sí. Listo. Entonces, si ustedes observan, en realidad, ese promedio es el resultado de unos picos muy fuertes. Aquí, miren, un crecimiento de la deuda
del 4.412%, que por supuesto muestra que todos estos valores, como si estos valores también fueran muy pequeños, y aquí una disminución de el crédito de menos 2.152, quiere decir que aquí se paga o se hace un abono a la deuda, miren, muy fuerte. Los que están por debajo son abonos a la deuda, los que están por encima incrementan la deuda. Ojo, entonces aquí hay que saber analizar también estos valores, miremoslos rápidamente aquí, miren. Entonces, ¿cómo pasa aquí la deuda? Perdón. Cuando esto da, si ustedes lo ven, cuando esto da positivo, miren, quiere decir que se está incrementando la deuda. Cuando da negativo es que se está abonando la deuda. Se llama amortizaciones, miren. Las amortizaciones dan negativo acá, pero en realidad se está pagando la deuda. Entonces, ojo cómo interpretan ustedes eso. Es muy importante que ustedes lo observen. Entonces, cuando da déficit, se necesita deuda. ¿Sí lo ven? Entonces, pero en este caso, mire, ese déficit se financió con capital, no con deuda. Aquí, sí, la deuda, mire, el crédito es positivo. Quiere decir que se incrementa. ¿Sí lo ven? Mire. Amortizaciones, miren, las amortizaciones, miren, listo. Ojo con ese análisis, por favor. Ahora, eso lo vamos a ver en el próximo tema, pero les hago un adelanto. Observen ustedes lo siguiente. Acá. Si ven que el resultado, déficit o superávit total, es que hay un déficit de 15.540 millones. Entonces, eso es como cuando usted en la casa dice, me falta plata. Ese faltante, pues usted no lo puede dejar en el aire. ¿Qué necesita hacer? Pues financiar ese faltante. Entonces, aquí están las fuentes de financiamiento. Una es crédito externo, otra es crédito interno. Si ustedes ven, se amortiza, en lugar de aumentar el crédito interno, se amortiza. ¿Sí? Que el crédito interno disminuye. ¿Pagan cuánto de amortización? 2.541 millones. Pero hay una variación de depósitos y de otros. Quiere decir que esta deuda de 15.000 la financian con otros ingresos diferentes a crédito. Puede ser con, ojo, cambio de un activo por otro. Entonces, un activo fijo lo vuelve en dinero. Entonces, se convierte en un depósito. Transferencias de capital de una empresa industrial del Estado, ¿cierto? O cofinanciación. ¿Cuánto tuvieron de ingresos? 18.000 millones. De esos 18.000 usaron 2.541 para pagar un crédito interno y los 15.000 restantes los usaron para financiar el déficit. ¿Sí lo ven? Miremos a ver por aquí un año que sea positivo. En este caso, para este año da superávit. ¿Listo? Por lo tanto, este superávit sirvió para amortizar. Mire. Entonces, en lugar de financiar ese superávit, ese déficit, perdón, ese superávit financia otras actividades. Esos 2.700 sumados a los depósitos que se tenían, entonces, 6.000 más 6.300 más 2.700 da 9.115. ¿Que se usó para qué? Para amortizar el crédito interno. Ojo con eso. ¿En qué está? Positivo. Pero ¿cuál es el valor de la deuda?
9.105. ¿Está en positivo o en negativo? El negativo quiere decir que en lugar de aumentar la deuda, disminuyó la deuda. Entonces no puede ser que algo aumenta y se vuelve positivo. En este caso, la deuda es menor en 9.105, por eso está negativo. Ahora, miremos cuál es la variación de esa deuda de este año al otro año. Si ve que da negativo, entonces, ojo con lo que yo les digo. Mire. Ojo con lo que yo les digo. Este valor negativo significa que se abonó a la deuda. Abonos a la deuda, abonos a la deuda. Positivo es que aumentó la deuda. ¿Listo? Entonces, ay, tambor, profesor. Pues claro. Bueno, pilas con eso. Yo no sé si tengo aquí deuda. Deuda, déficit de superávit total. Mire, acá está. Bien, pongámoslo aquí al lado de su respectiva variación, solo para que ustedes lo vean. Esperen a ver si no me estoy equivocando otra vez de gráfico. Listo, creo que aquí está, 2010. Ah, bueno, esta sí la tengo desde el 2001. 2002. Mire. Cuando hay superávit, disminuye la deuda. Cuando hay déficit, aumenta la deuda. ¿Listo? Entonces ustedes miran aquí cómo la variación cambia, pero significa aumentos y disminuciones de la deuda. Pilas con eso. No se dejen sopesar por eso. Lo que yo les decía aquí, a ver dónde está el positivo, que ahora se me escapó acá. Amortizar positivo quiere decir que usted abonó a la deuda, pero aquí aparece la variación negativa. ¿Listo? Ahora mire, cuando está positivo y pasa a negativo, ¿sí lo ven? Mire, el crecimiento es menor. Ojo con eso. ¿Listo? Bueno, no voy a... Dirán ustedes, ahí ese profesor nos habla como si no supiéramos. Bueno, de todas maneras dejo claro ahí esa cuestión. ¿Listo? Bien, seguimos. Vamos ahora a la casilla C51, que nos va a mostrar la variación de la inversión, que es el gasto de capital en el departamento. Vamos a ver cómo se incrementa esa inversión. Y también sería interesante ver si está correlacionada con el ingreso, que esa es otra correlación que se puede hacer muy interesante. Pero bueno, por ahora, hagámoslo así. Chic igual, abro paréntesis, C33 menos B33, cierro paréntesis, divido B33. ¿Listo? Como siempre, desplazamos hacia la derecha y miramos promedio. El promedio es del 10,4. Quiere decir que el crecimiento de la inversión de mi departamento, gastos de capital, está en el 10%. ¿Cuánto era el crecimiento de los ingresos? Observen ustedes, 10%. Si lo ven, nos da un comportamiento muy similar. Entonces voy a tomar mi línea de acá, control C, pongo por acá, control V, y aquí me dice que es aproximado al 10%. Ahora, ¿qué se observan esas tasas de crecimiento de los gastos de capital o de inversión? Lo mismo, que no hay un componente que usted pueda decir que es constante. Así el promedio sea del 10, en realidad lo que hace es promediar unos picos que responden, si ustedes ven también, al comportamiento del ingreso. Mírelo. Si yo pusiera estas al lado, ustedes van a ver que es muy similar. Miren. Quiere decir que esa inversión depende mucho del ingreso. Miren. A ver si me deja ponerla una sobre otra, pero no sé cómo queda.
Si lo ven, miren, se comportan muy similar. Quiere decir que en mi departamento la inversión depende específicamente del ingreso y eso tiene una explicación muy sencilla. Y es que, así como lo vimos para los países, los departamentos tienen el ingreso y se va descontando. Miremoslo. Mire. De ese ingreso corriente que se va descontando. Funcionamiento, servicios de personal, intereses y lo que queda de intereses va como ahorro. ¿Y ese ahorro se transforma en qué? Pues uno esperaría que en inversión. Ahora miremos de los ingresos de capital. Lo mismo. Vienen unos ingresos. ¿En qué se gastan? A ver, gastos. Formación bruta de capital. Hay unos que ya vienen específicamente desarrollados. Ahora, aquí hay un indicador mentiroso. Y es que la inversión real es la de formación bruta de capital fijo. Porque la de transferencias, ustedes saben que ya viene estructurada. Y que mucha de esa inversión, entre comillas, también termina siendo funcionamiento, porque es contratación de personal, de bienes y servicios para cumplir el objeto. Entonces, ese gasto de capital, así se envuelva como inversión, estos dos, en realidad la inversión de real de infraestructura, por ejemplo, es esta. Que más adelante vamos a ver esa participación específica para hablar de ello. Entonces, ojo, yo los pude haber engañado ahí. Ojo con eso. Esto es de gastos de capital completos, pero esto incluye sistema general de participación. Si lo hiciéramos, solo lo voy a hacer, perdón, aquí. Wow, ¿yo qué hice? Ah, ya, es que estaba en otro. Miren, si yo hiciera lo siguiente, mire cómo cambia. Voy a ponerlo con solo formación bruta de capital, que igual más adelante lo vamos a hacer. Mire, ¿sí ve cómo cambia? Y mire cómo cambia el gráfico. Uy, perdón. Mire cómo cambia el gráfico. Ok, bueno, pero les digo, no se dejen engañar con eso. No se dejen engañar. Porque esto incluye sistema general de participación. ¿Ok? Y como les decía, pues depende mucho del ingreso. ¿Por qué? Pues porque después de que usted tiene funcionamiento y tiene pago de intereses, se supone que el restante es para hacer inversión. Se supone. ¿Listo? Pero mucha de esa inversión termina siendo también funcionamiento. Bueno, sigamos. Siguiente variación. Chi igual C27 menos B27, cierro paréntesis, dividido en B27. ¿Qué estamos hallando? La variación de las transferencias del departamento. Mire, transferencias. ¿Qué incluyen esas transferencias? Incluyen las del nivel nacional y otras. ¿Listo? Entonces, rápidamente aquí miramos. Bueno, 6,9. Gráfico, lo voy a cambiar rápidamente. Control, perdón. C. Esto sí que se entiende que como son transferencias,
pues tampoco tiene. Primero, estas son, digamos que autónomas de la nación hacia el departamento. Por lo tanto, pues no existe tampoco como, aquí el promedio da como 9, creo, si no estoy mal. 6,9, perdón, casi 7. Pero pues lo mismo, ¿no? En realidad no se evidencia para mi departamento como un comportamiento que uno pueda decir que se puede identificar claramente que esa tendencia. Miren ustedes cómo es de cíclica, totalmente cíclica y cambiante. No hay un periodo en el que usted pueda decir, digamos de pronto 2013, 2014, que usted diga, tienen un comportamiento muy similar. Pero en realidad aquí se denota que mucho de esa ejecución no depende de un proceso de planeación. Bien, y voy a hallar la última variación que tiene que ver con la variación de los ingresos corrientes en el departamento. Pues de los ingresos totales, de los ingresos totales, entonces vamos a sacar cómo varía. Entonces nos ubicamos casilla C53, chi igual, abro paréntesis, C3 menos B3, cierro paréntesis, divido en B3. Enter, como siempre, desplazamos hacia la derecha y lo mismo miramos a ver cuánto tiene ese promedio. Este nos está mostrando, permítame, y graficamos. Este nos está mostrando algo muy interesante. Y es cómo, voy a llevar este ya de una vez para acá, cómo cambia la generación de ingresos propios. Este podríamos decir que es el cambio de los ingresos autónomos. Este nos muestra la autonomía de ese departamento. ¿Cuánto nos dio en promedio? Permítame que no lo recuerdo. 10. Entonces podríamos hablar que en promedio para ese departamento su autonomía de ingresos crece en promedio en un 10%. Pero hay picos en los que, miren, genera crecimientos de sus ingresos del 4,6. ¿Qué es eso? Pues vaya, miren ustedes y verá que los ingresos corrientes son principalmente los tributarios y los no tributarios. Miren. Prácticamente, si ustedes ven estos valores, prácticamente los ingresos corrientes son dependientes de los tributarios. ¿Y qué es lo tributario? Mire cuál es el que más aporta. Mire. Los otros aportan, por supuesto. Pero mire, sumando todos estos, que son licores, cigarrillos, anotaciones, vehículos y sobretasas, ni siquiera, mire, son 3, 6, 8, 12, pongámosle 14, 15 aproximadamente. Mientras que cerveza es 40. Ahora usted identifique en su departamento cuál es, ¿no? No es que me vaya a salir con qué. ¿De qué depende este departamento? Sus ingresos corrientes de cerveza. Pues digamos que es una ridiculez lo que voy a decir, pero podríamos decir también que aquí está viéndose el incremento del consumo de cerveza. ¿Por qué? Porque esos ingresos corrientes dependen mucho de eso. Pero bueno, no tiene lógica lo que acabo de decir, pero es como un chiste que estoy haciendo ahí. ¿Sí ven la importancia? Por lo tanto, una ley seca, por ejemplo, en Boyacá, o estas leyes secas que ha tenido, ¿qué va a pasar en el siguiente periodo de ingresos del departamento?
si la dependencia es tan alta. ¿Sí observan ustedes? Entonces aquí uno lo que analiza es no solo cómo se comporta o cómo crece el ingreso corriente, sino de qué depende, mire, de la cervecita. El ingreso corriente es de 59, de los cuales tributarios son 55 y no tributarios 3. De esos 55, 40 son de cerveza. Listo, entonces ahí está un análisis muy interesante. Ahora, observen ustedes que tampoco se llaman corrientes, pero su crecimiento es muy variable. Podríamos decir que desde el 2001 hasta el 2018, el crecimiento en promedio ha sido del 10%, pero vuelvo y lo digo, en realidad son muy pocos los valores que están, mire, como este del 2011 que está en el 11, pero es que también es muy cambiante eso. No hay una estructura, así se llaman corrientes, en realidad no lo son tanto. Listo, bueno, voy a dejar por aquí. La siguiente clase, el siguiente encuentro, vamos a continuar